¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como fue anunciado en nuestra entrevista hoy en Tele Buen Días con Esteban Valente, a quien ya le agradecemos su presencia esta mañana. ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias por venir. Bien, hace bien en agradecer. Ayer veía que... A esta hora hace muy bien. Veía que en su cuenta de Twitter anunciaba la entrevista de hoy, decía: para los que me soportan, mañana a 7:30 voy a estar en Canal 4. Claro, porque yo asumo que yo soy polémico. Pero también es una manera de provocar un poquito. Claro, está bien, pero yo asumo que soy polémico. El problema es que algunos creen que es un gran defecto, que en realidad lo que hay que hacer es sumarse al coro, callarse, etcétera, que eso dificulta. Yo creo exactamente lo contrario. Y lo creo en base a la historia de la izquierda uruguaya, lo que ha sido su tradición y su trayectoria. Lo que pasa es que una cosa es discutir ideología, política, programa, y otra cosa es discutir cargos, y sobre todo cargos encubiertos. Eso le hace muy mal a la izquierda, empobrece. Y sobre todo te voy a decir algo que lo he pensado bastante, lo he mirado en relación a estos debates últimos. Ese gran defecto que tenemos en la izquierda en los últimos años, y es el defecto de la gula. Es decir, no es solo un pecado para el catolicismo. Nosotros hemos creído que repartiendo plata en los presupuestos, invirtiendo, dando conquistas y no haciendo política, o disminuyendo radicalmente la capacidad política de gestionar, no dando la batalla cultural, se puede cambiar un país. No es cierto. ¿Se está abandonando la batalla cultural por parte del Frente Amplio? No, la batalla cultural se ha ganado en algunos aspectos mucho, y te digo en el más importante. El Uruguay, la peor decadencia del Uruguay desde los 50 hasta el 2010, el 2005, fue la decadencia de la falta de credibilidad en sí mismo. En este país, en los años 2000 y antes también, había dudas sobre la viabilidad del Uruguay. Hasta en el fútbol te diría, mirá vos una de las cosas que está en el corazón de los uruguayos. No solo vivíamos de nostalgia, sino vivíamos de falta de perspectiva, falta de proyectos. Hoy por hoy los uruguayos hemos pasado totalmente del otro lado. Creemos que se puede casi todo, que hay que reclamar más, que hay que pedir más, que hay que exigir más. Todas cosas que en un país son importantes, porque los países que se duermen en la falta de perspectiva, falta de riesgo, falta de empuje, son países paralizados. Los países que se preguntan si son viables, y somos 3.400.000 habitantes, con 2 monstruos al lado, y un mundo que avanza, yo no sé a veces si avanza o retrocede, es una discusión, en algunos aspectos avanza, y confundimos los avances tecnológicos con el desmoronamiento humanitario, con el desmoronamiento del punto de vista de la convivencia. Hay tantas guerras pequeñas aparentemente, y todo este drama de los refugiados. ¿Es un drama humanitario solo o es un gran drama político? ¿O es un gran drama de rediseño de todo el Medio Oriente con una visión energética y no con una visión humana? Bueno, todo eso, un país que en este mundo se pregunta sobre su viabilidad, es un país sin perspectiva. Ahora, si pasamos del otro lado y todo lo que hay que discutir es plata, y por ejemplo reducimos nada menos que uno de los rasgos distintivos de este país, uno de los rasgos, nosotros estaba escuchando, ¿no? Cumple 90 años el Palacio Legislativo. El Palacio Legislativo en este país es un síntoma, un símbolo, un mensaje, que un país como este, hace 90 años, haya construido esto maravilloso, con tanto alarde arquitectónico, de materiales, urbanístico, con ese corte. Pero era uno de 20, 30 proyectos que se concretaron, ¿no? Un país que tiene esa visión. A veces queremos que eso y las obras sociales que hizo Valle Ordóñez son el único impulso. El impulso viene de antes, el impulso viene de Varela. Y entonces tú te das cuenta que un país que tiene eso y reduce cada vez más el debate sobre la educación al 6% del PBI, y ese debate sobre el porcentaje fracasó. Pasamos de 3% de un PBI de 15.000 millones, 500 millones, 400 y pico de millones, a un 4.7% de un PBI de 53.000 millones, y la proporción desde el punto de vista de la mejoría, del impacto, de los cambios, de lo fundamental. ¿Cómo se mide un sistema de educación? Se mide de una sola manera. ¿Cuánto impactó y cuánto mejoró el aprendizaje
en toda su dimensión. No es los que saben trabajar más, los que se pueden ofrecer al mercado de trabajo, también es el nivel ciudadano, el nivel de convivencia, es el nivel de cultura. ¿Tú crees que abran una puerta para una ambulancia en un partido de fútbol entre dos cuadros que son bastante amigos y terminen apedreando ómnibus? ¿No tiene que ver en el fondo con una crisis, por ejemplo, educativa muy profunda? Sí, está claro que la educación llega a todos los ámbitos de la sociedad. Y nosotros hemos reducido a un debate sobre el 6%. La entrevista iba a ir por otros carriles, por lo menos en el comienzo, pero ya que tocamos el tema de una especie de autoestima que hemos desarrollado y cómo se pide... Toda esta situación con los ciudadanos sirios, ¿no nos desnuda un poco ante el mundo? Que vengan ciudadanos desde el Líbano, personas que escapan de la guerra y se quieran ir porque Uruguay es un país caro y un país inseguro. ¿No desnuda nuestra falencia, algo que capaz que ni nosotros terminamos de asumir? Bueno, yo te quiero decir que es más complejo. Yo lo asumo críticamente. Efectivamente es una mala señal. También creo que tiene mucho que ver con el proceso previo de selección. Si vos tenés una familia de 15 integrantes que uno solo puede trabajar, en el Uruguay eso cuesta mucho. Y es muy difícil, sobre todo, si vos no tenés una inserción, y eso le costó mucho. Creo que vinieron con una expectativa que no era realista. ¿Ah? Ahora, también me gustaría, pues te voy a decir una maldad, a ver si lo que dicen es lo mismo que traduce el que traduce. Mira lo que te digo, te dejo un pinchito. Pero yo creo que efectivamente desnuda las dos cosas. Ahora, que a mí me vengan a decir, aún en el tema de la seguridad, sobre el que yo he hablado y estoy dispuesto a seguir hablando, con una visión crítica, que Uruguay es un problema cuando vienen del Líbano y cuando vienen de Siria, la verdad que me resulta un poco discutible. De todas maneras, si tú hablas con cualquier latinoamericano que venga al Uruguay, te va a dar una visión absolutamente deslumbrada del Uruguay, de todo punto de vista. A mí me parece que si vos venís del corazón de la guerra y tenés esa visión, me parece que te vendieron un país que no existe. Sí, el que viene, quizás viene como turista y no vive, ¿no? Pero mirá que hay mucha gente, un doble fenómeno en el Uruguay. Es la primera vez en 40 años, en los últimos año y medio, que el Uruguay ha invertido su flujo migratorio, por primera vez en 40 años, porque la gente cree de la crisis del 2002. No, 40 años, yéndose más gente de la que volvía. Pero además hay mucha gente radicándose en el Uruguay. O no conocen. Yo, por ejemplo, estoy asombrado de la cantidad de indianos, ¿no? Es decir, de gente de la India. Estoy asombrado de la cantidad de brasileros. Vas a algunos lugares y se habla portugués, no los turistas. Y no distingo mucho los porteños, los argentinos. Pero hay gente viniendo. Pero además veo la cifra de migraciones. Hay gente viniendo a vivir acá. Si nosotros, con esa visión, pasáramos a pensar que las cosas están resueltas o que nos queda mucho y muchas cosas. Por ejemplo, tomemos el tema más dramático, el tema que ocupa a los informativos y que además yo estoy en contra de pelearme con los informativos porque tratan el tema de la delincuencia. ¿Por qué estoy en contra? Porque los informativos son parte de la realidad y hay que asumirla, te guste o no te guste. La sensación térmica es parte de la realidad. Ahora, yo creo que el problema ya no es de plata. Yo creo que el problema ya no es de... Yo veo la televisión, pero veo además la calle, ando, me muevo y veo todos coches nuevos, patrulleros nuevos, etcétera. ¿Qué ha pasado? Se ha desplazado la delincuencia a la zona periférica de Montevideo. Vos ves asalto a comercio que ves, ¿qué le pueden robar a esta gente? En barrios de además le pegan 3 tiros a uno para robarle 2.000 pesos. ¿Por qué? Y porque en la zona central hay una estructura de vigilancia montada y se ha desplazado la delincuencia. Pero ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que lo sufren la gente más humilde, pero lo siguen sufriendo. ¿Y qué es lo que pasa? Y creo que nosotros tenemos que tener una revisión integral del problema de la delincuencia. Si queremos cumplir con lo que se prometió, que es estabilizar el número de rapiña y bajarlo, nosotros tenemos un número de policías, te lo voy a decir con cifras, que es el más alto de América Latina por habitante, pero mucho más alto que otros países. ¿Y entonces cuál es el problema? Y de presos también, por lo tanto se llevan presos a la gente. Es decir, nosotros tenemos, éramos los segundos, ahora somos los primeros en América Latina en presos por habitante.
Bueno, yo creo que la pregunta, yo no tengo respuestas para todo. A veces me acusan en Twitter porque vos seguís que yo opino de todo. Bueno, en realidad estoy obligado, porque cuando uno es periodista de opinión, investiga, estudia y trata de opinar. Pero yo te digo, ¿qué ha pasado en los países que han resuelto este problema? Lo han encarado integralmente. Lo han encarado desde el punto de vista legislativo. Yo ayer veía una mujer que hablaba desde una manifestación y tenía una visión realmente integral desde el punto de vista legislativo. La legislación nuestra es vieja y además es insuficiente. Cada vez que agarran a los delincuentes tienen más antecedentes que es impresionante. Por lo tanto, hay un fenómeno de ese tipo, tanto en el tema de la reeducación y como en el tema de la legislación. Hay un problema también de sistemas operativos, hay un problema también de liderazgo, lo hay. Vos para los cuerpos de seguridad necesitas un fuerte liderazgo. No pueden ser funcionarios públicos con pistolas Glock y chaleco antibala, es otra cosa. Ahora vamos a tener helicóptero, vamos a tener... Pero está cuestionado el liderazgo de Bonomi. No, yo no digo el de Bonomi. Bonomi ha hecho un gran trabajo, ha preparado la policía para un cambio radical. La policía ganaba 5.000 pesos y le pagaban con bolsa de comida. Y eso venía de antes. En este país hubo huelga de policías. Yo no estoy de acuerdo con la herencia maldita, pero tampoco estoy de acuerdo con la desmemoria. Era inmanejable la situación. Tenían cacharros, iban en harapos, tenían armamento absolutamente obsoleto. Pero bueno, todo eso lo hemos hecho. A ver, ¿quién lo hizo? Primero lo hizo la sociedad uruguaya. Porque para hacer eso hay que poner mucha plata. Y la plata la pone la gente, a través de los impuestos, pero la pone. Y lo pusimos. Bueno, muy bien. Ahora está muy bien que exijamos de manera intensa, porque eso tiene que ver además con un problema democrático. Ya no es solo un problema político. Fíjate esto. Si se sigue desplazando hacia la periferia, tanto los ajustes de cuenta como el tráfico, como el tema de los asaltos, como las rapiñas más violentas, etcétera. Es decir, le transferimos a los sectores más humildes el peso de lo peor de la delincuencia. Lo que hace que además haya zonas donde se extienda la imagen de delincuencia a toda la zona, que es falso. Se me va buena parte de la entrevista y no hemos conversado, entre otras cosas, de cómo visualiza el momento del Frente Amplio, todo lo que ha acontecido con la situación del TISA, ya viene arrastrado la educación, es decir, ha sido un comienzo de administración para Tabaré Vázquez con muchos frentes abiertos. Es cierto, el primer semestre de un gobierno democrático desde la salida de la dictadura más difícil en absoluto. Nunca ningún gobierno democrático tuvo tantos paros, tantas huelgas, un paro general, el conflicto de la enseñanza. Es bastante tradicional que cuando hay debate presupuestal, que es la ley madre, en este caso es una ley media madre porque es por 2 años, en realidad porque se hace bien. Yo estoy de acuerdo en mirar dentro de 2 años. Fíjate que el gobierno se compra un gran problema, sí, el equipo económico. Exactamente, pero hace bien. ¿Por qué? Porque está asociado a cómo vamos a seguir. Y fíjate que en ese año nosotros hemos tenido hasta diputados del Frente Amplio que llaman a cacerolear contra el presidente de la República. ¿Y por qué pasa esto? Yo creo que es una mezcla de cosas. Es buena la pregunta y no siempre nos lo hacemos los Frente Amplistas. En primer lugar, porque ha subido la lucha por poder y por el poder sobre la lucha por las ideas. Yo sé que a muchos no les gusta que yo diga esto, que consideran que esto es disminuir el Frente Amplio. Yo soy de otro Frente Amplio también, y de este también, ¿no? Es decir, diferencias de ideas. Si vos pensás entre la democracia cristiana de los años 70 y el Partido Comunista Marxista-Leninista en serio de los años 70, y el Partido Socialista, y los independientes, y los vallistas, y los nacionalistas que formaron el Frente Amplio, con un presidente vallista, porque el presidente del Frente era un general vallista notoriamente, Sereni, vos imaginate las diferencias filosóficas, conceptuales, ideológicas. Sin embargo, se formó, entre otras cosas porque partíamos de la base de un gran proyecto político, de un momento histórico con una gran épica de cambio histórico, etcétera, de lucha contra, 170 años, el sistema de partido binario más largo y sólido de la historia del mundo. Parece mentira decirlo, pero fue así.
Hay partidos más viejos que hay algunos partidos de Uruguay, pero como sistema binario no hay ninguno. Entonces, nacimos en eso. Ahora, que hemos transformado una serie de episodios tácticos, circunstanciales, en una apariencia de estrategia. Y yo te voy a decir algo que me viene del fondo del alma. Izquierda sin estrategia no es izquierda. Y el comodín o el atajo de creer que ya empezar a discutir los nombres para el 2019, cuando tenemos 5 años para resolver problemas de gestión, de gobierno, de mejora, de transformaciones, de un equilibrio muy difícil que tiene el Frente Amplio. El Frente Amplio tiene un equilibrio muy difícil, el presidente, entre la continuidad y el cambio. Y no estoy hablando de filosofía, porque eso siempre da la vida a la continuidad y el cambio. Yo estoy hablando de cosas concretas. Nosotros tenemos que tomar cosas que nos ha ido bien, pero le hemos planteado mal, y voy a tomar un ejemplo. El Sistema Nacional de Cuidados es un cambio radical en la concepción de la política social, porque parte de la base de 2 elementos clave. Primero, es un cambio en la solidaridad social. Y una izquierda que no le da un cambio a la solidaridad social empieza a dejar de ser izquierda. Claro, y pero la el sistema otra, de cuidado no parece ser cuestionado. no, pero ¿sabés qué pasa? No está en el centro del debate, nunca lo está, parece que no lo asumimos. ¿Y por qué hay acuerdo? No, porque además hay acuerdo relativo. Además hay otra cosa muy importante. Los beneficiarios no tienen voz. ¿Quién va a ser la voz de los niños hasta 3 años? ¿Quién va a ser la voz de los mayores con dependencia y de la gente con serias dependencias? Si no es el Estado, la sociedad. Y todo eso. Otro tema, por ejemplo, el trabajo. Estábamos hablando afuera con colegas tuyos. El trabajo. Si vos me decís, decime la palabra, sintetizame en una palabra cuál fue el instrumento base de cambios que tuvo el Uruguay en los últimos 10 años. Yo te digo que fue el trabajo. No solo la caída de la desocupación del 17%, eso fue un momento. La estructural del 12-13% al 6-7% es un cambio radical. Pero el cambio radical fue el cambio en la matriz productiva, en los servicios, ¿no? El hecho de que los servicios, que es donde hay más valor agregado, etcétera, nosotros hayamos tenido un impulso tan grande. Y haber aprendido además otra cosa. En todo lo que tiene que ver con los servicios, lo importante es la oferta, no la demanda. Si vos ofrecés servicios portuarios de calidad, aparentemente, incluso en medio de la crisis hoy, el puerto sigue creciendo y hay una demanda de ampliación del puerto. Y proyectos del puerto en todo alrededor de la bahía y afuera de la bahía. Incluso se habla del puerto de aguas profundas. En telecomunicaciones, lo mismo. En software, lo mismo. Lo que vos tengas para ofrecer, encontrás una demanda. Ahora, hicimos todo eso. Ahora, ¿hemos resuelto el problema de la cultura del trabajo? ¿No hay enormes bolsones en la sociedad uruguaya, a veces incluso organizados, culturalmente con esa cultura que reacciona sin necesidad de estímulos, pero a veces organizados desde el punto de vista hasta sindical, que no plantea el tema de que hay que trabajar, que no se puede faltar a los niveles que se falta en la actualidad en algunas dependencias públicas y privadas? Y eso no es parte del debate que la izquierda no quiere asumir. Me quedan 3 minutos y no quiero dejar de preguntarles. ¿Es aceptable que se piense como una especie de intercambio de figuritas esto de, bueno, nos apartamos de la mesa de negociación del TISA, tal como resolvió el plenario del Frente Amplio, pero por favor el presupuesto no me gusta, apruébemelo sin demasiadas modificaciones? No me gusta. Yo entiendo que si el presidente le dijo al Frente Amplio opinen sobre el TISA, después no puede hacer de cuenta que no pasó nada, cuando además efectivamente hubo una mayoría muy importante, es decir, una mayoría muy importante de una estructura cada vez menos importante, esa es la realidad, pero es la estructura que hay. Y además hay una cosa que yo también la quiero defender. Yo prefiero un país con partidos fuertes, aunque me contradigan en algunos aspectos, que lo que miro alrededor de partidos desmoronados. A mí el ejemplo argentino de partidos que se cruzan, que no se sabe quién es, la situación brasilera, la situación venezolana y de muchos países de América Latina donde los partidos no son un soporte fundamental de la democracia, y no lo digo por el Frente Amplio solamente, pero claro, en ese caso tú te tenés que asumir que cuando un partido, aunque no te guste su estructura, te define cosas en contra, vos tenés que hacer 2 cosas. Una,
defender tus ideas. Porque el día que dejás de defender tus ideas, porque sabés que el presidente va a definir lo que decida el plenario, porque si le pasó la pregunta al plenario lo va a tener que tener en cuenta, y entonces vos podés decir, no, me conviene negociar, me conviene pasar desapercibido. No, nosotros, el Frente Libre Salí no hizo eso. Y eso también tiene un mensaje, no todo es plata, no todo es negocio. A ver, cuando pero ¿y no te das cuenta la imagen del canciller, por ejemplo, casi 2-3 días antes de que el Frente Amplio resolviera lo que resolvió, diciendo salirnos del TISA sería algo negativo, es de la política exterior de Corea del Norte, después... Bueno, te voy a decir sí y no, y pueden darse esas situaciones en la política. Yo creo que efectivamente hizo bien, porque el mensaje es negativo, salirse de una negociación a mí me parece negativo en algo que no se ha analizado suficientemente. Yo creo que vamos a capear bien la situación. Todos dijeron que con el TLC nosotros nos quedamos afuera del comercio con Estados Unidos y la verdad que nunca comerciamos con tantas cosas con Estados Unidos, vamos a decir las cosas como son, ¿no? Es decir, yo creo que el TISA va para largo, creo que se van a bajar otro y se van a subir otro, que va a haber un proceso, todo lo que es comercio multilateral es dramático. Ahora, te voy a decir el mensaje, que no me gusta nada, es el mensaje, me voy, porque hay peligros. ¿Y sabes cuál es el peligro mayor? No tener confianza en tus propias ideas, no tener capacidad de negociar porque no sabes bien lo que querés y lo que tenés que defender. Y el Uruguay lo sabe perfectamente. El Uruguay no es que saca pecho porque tiene 3.400.000 habitantes porque tendríamos complejo de enano gigantón, y no lo tenemos. Pero tampoco tenemos complejo de enano llorón. Es decir, nosotros nos podemos defender. Irse fue como de enano llorón. No, fue de replegarse antes de que vengan las dificultades, y a mí eso no me gusta. Yo tengo confianza en mis ideas, en mis proyectos, en mi propuesta, y soy chico, sí, claro que soy chico, relativamente. El Uruguay, cuando alcance los 50 millones la producción para 50 millones de habitantes de bienes de alimento, y en algunos que son absolutamente estratégicos, vas a ver, y ya lo es ahora, es un interlocutor para todas las cosas, porque esa es la carencia mayor que se va a proyectar en el futuro en el mundo. La última respuesta, y voy a un sí o a un no. Usted dijo en algún momento que no quería hablar demasiado de nombres para el 2019, pero después de todo lo que pasó con Raúl Sendic, si fuera candidato a la presidencia, ¿lo votaría? No quiero hablar de candidatos, y te voy a decir, me parece absolutamente un error gravísimo, cuando uno tiene desde el gobierno 5 años para resolver problemas de la gente, para eso te votaron, no te votaron para que vos al otro día te andes disputando a dentelladas quiénes van a ser los candidatos. Eso es reducir la política cada vez más a eso, a dentelladas por el poder. Esteban Valenti, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Gracias a ustedes por invitarme. La pausa y vienen muchas más noticias. Presentó SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo.